Muy buenos días, estimados amigos. Agradecemos su presencia en este acto de presentación del libro Persistir y Resistir, Ensayos por la Libertad, escrito por Carlos Sánchez Berzaín, y cuyo contenido apunta a resaltar virtudes que no adornan con frecuencia a los liderazgos de nuestra América Latina. Es una obra que atrapa las virtudes ciudadanas y políticas de tres personajes de la historia contemporánea de América Latina, cuya obra y cuyo legado han abierto nuevos caminos a la libertad. Estas figuras son María Corina Machado, Carlos Alberto Montaner y Fernando Villavicencio. La obra enriquece nuestro fondo editorial con un nuevo tipo de investigación que se concentra en las virtudes del liderazgo, y en eso se asemeja a la obra final del Dr. Henry Kissinger, quien dejó para la historia los perfiles de los líderes que construyeron la democracia y el desarrollo en el siglo XX. El Inter-American Institute for Democracy, como ustedes saben, es un think tank privado sin fines de lucro que reúne a personas que creen que la libertad es la piedra angular de la civilización. Se trata de hombres y mujeres de diversas nacionalidades, formación académica y orientación ideológica que se reúnen para identificar amenazas a la libertad y estudiar fórmulas para preservarla y cumplirla. Hoy nuestro evento contempla el siguiente programa. Habrá una bienvenida por parte de la señora Raquel Roque de Books and Books y comentarios de Tomás Regalado, Ileana Labastida, Ricardo Israel. La presentación del libro estará a cargo de Marcos Antonio Ramos y habrá luego las palabras del autor Carlos Sánchez Berzaín. Para iniciar nuestro programa le pido a la señora Raquel Roque, lideresa de Books and Books, que les dé las palabras de bienvenida. Hola, buenos días y bienvenidos a Books and Books, un lugar mágico para escritores, para todos, para libreros. Y en este mes, que es el mes de Hispanic Heritage o Latinx, como quieran decirlo, mi gente, bienvenidas, y vamos a oír muchas cosas buenas aquí. Y por favor, siéntense en su casa, aquí en Books and Books. El libro está en venta, apaguen los teléfonos o no, y disfruten, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Roque. Pasamos ahora a escuchar comentarios sobre el libro Persistir y Resistir, Ensayos por la Libertad, pero antes voy a compartir con ustedes dos mensajes enviados al autor por personas que representan esa lucha por la libertad y que excelentemente recoge la obra de Carlos Sánchez Berzaín. El primer mensaje es de Linda Montaner, compañera de vida de Carlos Alberto Montaner y depósito de su más grande afecto. Dice el mensaje de Linda: he tenido la muy agradable noticia, gracias a mi querida amiga Beatriz Rangel, sobre la publicación del nuevo libro de mi admirado Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, hombre inteligente y gran intelectual, siempre ha luchado por la libertad, donde quiera que haya sido conculcada. Y coincidía totalmente con mi esposo Carlos Alberto en este tema y muchos otros. Con gran generosidad, algo que mi familia y yo le agradecemos siempre, hace un gran esfuerzo para que las ideas y la obra de Carlos Alberto permanezcan vivas y no desaparezcan. Como director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, creó el premio Carlos Alberto Montaner a los defensores de la libertad y la democracia en las Américas. Ahora de nuevo ha tenido la bondad de incluir a Carlos Alberto en su libro Persistir y Resistir, en el cual dedica un capítulo con su generosidad de siempre. Aún no me ha llegado el libro, pero conociendo a Carlos, sé que será para honrar la memoria de mi querido esposo. Durante años, en largas conversaciones, compartieron inquietudes sobre la deriva de Latinoamérica, amenazada por los populismos y regímenes despóticos como los de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Precisamente en estos momentos, nuestros amigos le recuerdan con muchísimo afecto a Carlos y también mi familia. Les deseamos una excelente jornada en la consideración de esta nueva obra, y a Carlos un abrazo entrañable de Linda.
También nos llegó un mensaje de María Corina Machado. Dice: estimado Carlos, María Teresa Morín me ha traído la buena nueva de que has escrito un nuevo libro, Persistir y resistir, ensayos por la libertad. Me ha dicho además que para dar vida a esas virtudes has recurrido a 3 semblanzas, la de Carlos Alberto Montaner, la de Fernando Villavicencio y la mía. Agradezco infinitamente tu generosidad al colocarme dentro del grupo con 2 figuras extraordinarias de la lucha por la libertad en nuestra América. Carlos Alberto, el guerrero de fina pluma e impecables creaciones literarias, jamás envainó la espada de la lucha contra el totalitarismo. Sus análisis de nuestra realidad y de los estragos que ha causado el secuestro de la libertad en las Américas servirán de guía para las generaciones futuras en su búsqueda de espacios de construcción democrática. Fernando Villavicencio, por su parte, ha sido quien estableciera con su valentía y su sangre el parteaguas entre la tolerancia y la confrontación del peor azote que hoy flagela a nuestras naciones, el crimen organizado. Valoro mucho que me hayas incluido en ese grupo de americanos excepcionales y agradezco tu constante apoyo a nuestra lucha por rescatar a Venezuela de la postración en la que ha sido sometida por un régimen totalitario y delincuencial. Entiendo que esa distinción crea responsabilidades frente a ti y al Inter-American Institute for Democracy, en el sentido de continuar la lucha hasta el triunfo final. Ten la certeza que ese será el camino que recorreremos y en el cual necesitaremos siempre la compañía de amigos como tú y de instituciones como el Inter-American Institute for Democracy. Con mi fraternal saludo, María Corina Machado. Y ahora corresponde entonces el derecho de palabra a don Tomás Regalado. Empezamos ahora con los comentarios sobre la semblanza contenida en el libro y la primera persona es don Tomás Regalado, exalcalde de Miami, presidente del Inter-American Institute for Democracy. El doctor Regalado nos va a comentar sobre la semblanza de Carlos Alberto Montaner. Muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias a nuestro querido y admirado director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, por permitirnos hablar de Carlos Alberto Montaner. Alguien a quien conocí por casualidad cuando él era un poquito mayor que yo y yo era un adolescente que trabajaba de part-time mientras estaba estudiando high school en una estación de gasolina. Cuando aquello había gente que le ponía la gasolina a los carros aquí, ya eso no existe. Pero esto para mí es una satisfacción porque la amistad con Carlos Alberto fue de varias décadas. Ahora más que nunca hay urgencia de hablar sobre la libertad. Y hoy, en este templo de la lectura, que es Books and Books, y por cierto, es realmente un templo que se ha mantenido tratando de que se continúe con lo que debe ser un ejercicio diario, que es la lectura aquí en nuestra comunidad. Y que desmiente a aquellos que dicen que ya la gente no lee. Pues vamos a ver la nueva propuesta de Carlos Sánchez Berzaín con el demoledor título de Persistir y resistir. Un libro que es dedicado a 3 personas que hicieron y hacen eso. 2 que lo hicieron durante su corta vida y una que la sigue haciendo. Que no se rindieron. En 2 de los casos hasta que nos abandonaron. Y al ser designado para hablar, aunque sea brevemente,
de alguien de quien los cubanos en particular y los latinoamericanos en general tenemos una deuda eterna por el trabajo que han hecho, pues decidí simplemente narrar unas anécdotas de una relación personal que existió, porque la vida de Carlos Alberto la conocen todos los hispanoamericanos de una forma o de otra. Carlos Alberto Montaner, en su persona, tipifica a todas las generaciones de cubanos a partir de la década mediana y final de 1940. El gran público de habla española reconoce y recuerda a Carlos Alberto, columnista, escritor de libros de máximo consumo, pero quizás no conocen los años de niñez de Carlos Alberto en la Cuba republicana y, por supuesto, después más adelante. Hay alguien aquí que tiene recuerdos más precisos y más vívidos de Carlos Alberto en Cuba, que es Armando Valladares. Y él pues es parte de esos tesoros que nosotros tenemos, que gracias a ellos no hemos permitido que se reescriba la historia en este caso. Pero en la Cuba republicana recuerdan, y yo era simplemente un niño, había una cárcel para menores nombrada Torrens. Esa cárcel, durante los años pocos que tuvo la República, era utilizada para llevar allí a jóvenes menores de 18 años de edad que por ley no podían ser enviados a las prisiones tradicionales y ser procesados en los tribunales por delitos menores o por delitos mayores. Y eso fue el patrón de esa cárcel hasta que llegó la llamada Revolución Castrista. Y en ese momento comenzaron a usar esa cárcel de Torrens como usaron el hospital de personas con problemas mentales para castigos políticos. Y uno de esos jóvenes que fue enviado a la prisión porque según ellos estaban desviados políticamente fue Carlos Alberto Montaner. Pero es que Carlos Alberto Montaner nació y creció en una casa política en La Habana Vieja. Yo trabajé con su papá aquí en Miami. Mi padre trabajó con su papá en Cuba. Y en esa casa política era una visita diaria de personas intelectuales, de personas que ya comenzaban a cuestionar esa incipiente dictadura desde el día 1 y dieron sus pasos para convertir a Cuba en un satélite de la entonces Unión Soviética. Bueno, Carlos Alberto logra escapar o salir de esta prisión y por alguna razón que yo en ese momento desconocía, no lo conocía, pudo llegar aquí a la ciudad de Miami. Yo recuerdo que cuando salimos de los campamentos de niños no acompañados y parte de mi familia llegó, fuimos a vivir en unos apartamentos y un día tocó a la puerta un señor joven, muy joven, alto, esbelto, con unas maletas vendiendo la enciclopedia cubana y la vendía a plazos, simplemente porque los cubanos que estábamos aquí no teníamos ninguna posibilidades económicas. Y yo abrí la puerta y era Carlos Alberto Montaner. El nombre me sonó y le recordé su papá, que mi papá hablaba de él en las cartas que enviaba desde la prisión a veces, porque se enteró que estaba trabajando ya aquí en Miami con un periódico. Y bueno, comencé comprándole un libro, un tomo.
y por eso él volvió otras veces. Y así pues tuvimos una conversación. Y después me enteré que había ido a Puerto Rico, más tarde a Madrid. Y entonces fue cuando empezó mi relación un poquito más profesional dentro del periodismo con él, porque yo le enviaba por correo, no había la internet ni nada de eso, los artículos, las copias de los artículos que publicaba en lo que era un periódico nuevo que se iniciaba, que era el Nuevo Herald, o el Herald en español. Y él me escribía de regreso con sus recomendaciones, con sus análisis de estos artículos. Esa fue una experiencia para mí realmente pues bien interesante, porque ya lo demás es historia. Después pude volver a encontrarme con él en Madrid, después aquí en Miami. Finalmente, cuando se muda a Miami, coincide en que yo soy comisionado y él se muda para la ciudad de Miami, un edificio en Brickell con Linda. Gina estaba trabajando aquí, la conocía de Univisión, y pudimos estrechar más eso. Pero a pesar de su fama, a pesar de su notoriedad, ya estaba establecido como comentarista casi diario en CNN en español, era recibido por todos los presidentes, por los mandatarios, o dictaba conferencias internacionales. Su vida no cambió, porque no cambió la pasión por Cuba, ni cambió la humildad de esa persona que conocía. Una gente sencilla, importante, pero sencilla. Y lo más interesante es que él supo usar, sin cruzar la línea profesional, su estatura como escritor, como conferencista, para ser alguien que siempre promovía la libertad de Cuba y denunciaba lo que estaba haciendo el castrismo. Y la gente lo aceptaba. Lo aceptaba porque nunca nadie pudo cuestionar los datos que él ofrecía de una forma tan contundente. Lo más importante que yo veo en este libro es que estas tres personas, pero especialmente Carlos Alberto, que yo conocí, nunca llegué a conocer a Villavicencio, nunca he conocido a María Corina, pero él era de esas personas que el legado que nos dejó va a ser absolutamente necesario para guiar para una Cuba del futuro, pero también para que nosotros entendamos que lo más importante en las causas buenas es persistir y resistir. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente del Inter-American Institute for Democracy por esa excelente presentación. Y corresponde entonces ahora el derecho de palabra a Eliana Labastida. Eliana es una de las más respetadas periodistas del sur de la Florida. Actualmente dirige el periódico decano de la prensa hispana en los Estados Unidos, que es el Diario de las Américas. Eliana nos comentará hoy sobre el liderazgo de María Corina Machado. Bienvenida, Eliana. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad al Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias, Beatriz, por la presentación. Y realmente yo hice algunos apuntes para comentar esta mañana acerca del libro de Carlos Sánchez Berzaín, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que dirige el Instituto Interamericano para la Democracia. Este volumen que presentamos hoy bajo el título Persistir y Resistir. Realmente es un gran compromiso comentar
no solamente acerca de los contenidos y ensayos que están vertidos en este libro, sino también acerca de figuras que están presentes en la portada de este libro. En el caso de mi colega que antecedió, Tomás Regalado, el alcalde Tomás Regalado, habló de la figura de Montaner. En el caso de María Corina, yo digo que es un honor y un privilegio ante personas que las representan a ella aquí en Miami, poder hablar de esta mujer. Hace 2 días me hacían una entrevista para otro medio donde me preguntaban cuáles son los retos que como mujer tengo que enfrentar a diario en el desempeño de esta responsabilidad que hace 5 años ocupo en el diario Las Américas y también en mi ejercicio como periodista, porque bueno, las funciones administrativas no me han separado para nada de mi oficio, que es la pasión que me mueve. En ocasión de tener que hablar de una mujer como María Corina, yo tendría que decir lo que en los 20 años que llevo viviendo en Miami he visto de su desempeño. Conocí a María Corina personalmente en una ocasión alrededor de la fecha posterior a la elección que hubo en Venezuela, de la que se apropió la dictadura cuando el postulado para la presidencia era Enrique Capriles. María Corina estuvo en Miami, visitó Diario Las Américas. A todos nos pareció una mujer, primero que todo, muy instruida, con un caudal de una cultura general muy impresionante, pero sobre todo una mujer muy resuelta y muy convencida de sus ideas y de lo que quería. Y yo, por no ser venezolana, aunque ya me siento muy conocedora de la realidad venezolana porque el trabajo me lo impone y además en Venezuela está ocurriendo una reedición del desastre que ocurrió en mi país de nacimiento, precisamente porque, como Berzaín ha mencionado en muchos de sus artículos, en La Habana está la cabeza de la serpiente que ha envenenado a muchas de las naciones latinoamericanas y una de ellas es Venezuela. Retomando la figura de María Corina, decía que siempre me pareció una mujer muy resuelta y algunos de mis amigos venezolanos en aquellos tiempos en que María Corina formaba parte de la oposición, sin embargo, no era tomada como una figura de referencia por algunos opositores. Yo preguntaba por qué y mis amigos venezolanos en ese conversar cercano, cotidiano, en confianza, me decían, una de las razones puede ser porque es mujer. Porque la sociedad ha avanzado. Hay muchas mujeres a lo largo de la historia de la civilización que han sido capaces de demostrar sus capacidades. Yo no soy una mujer feminista, para nada establezco ningún tipo de rivalidad con los hombres porque creo que en esta tierra estamos todos con una función y la nuestra está definida e identificada y la de los hombres también, pero no es mentira y para nadie es un secreto que hay a quienes les cuesta creer en las capacidades de las mujeres. Y María Corina, con esos dones que la naturaleza nos ha dado, intrínsecos, de ser las mujeres personas que apelamos a la conciliación, que apelamos a la protección de quienes nos rodean, que somos entregadas a lo que hacemos, que cuando nos dan una responsabilidad nos la tomamos en serio y la cuidamos y la alimentamos como si fueran nuestros hijos o nuestra familia, por esos dones, repito, que son intrínsecos de nosotros las mujeres, que la naturaleza nos dio y de la cual fuimos proveídas, yo creo que María Corina es un ejemplo. Y por eso es que al desplegar todo este caudal que ella tiene como mujer, más su formación, más sus convicciones, más sus principios, es que ha sido capaz de lograr este movimiento que hay en Venezuela, que, bueno, yo no sé si estoy equivocada, las personas de más tradición en luchas políticas me podrán corregir, pero para mí es un movimiento de liberación nacional, lo que está teniendo lugar en Venezuela. Es un movimiento que no creo que haya nada capaz de detenerlo. Hay algunas personas que escépticamente, por ejemplo, cuando se convocó a elecciones, decían que era un error ir a elecciones en dictadura. La elección se dio. Maduro dio un golpe de Estado.
se robó las elecciones hasta este momento. Hasta este momento se robó las elecciones. Yo no creo que haya podido concretar su propósito. Me parece que hay muchas cosas por suceder y confío en que hay muchas cosas que van a suceder. María Corina fue capaz, valiéndose de sus aptitudes, de sus destrezas, de conseguir que el resultado de esa elección que el régimen trató de robarse fuera público y la gente tuviera el elemento concreto en la mano para creer que lo que ella está diciendo es cierto, porque una cosa es que yo diga algo y otra cosa es que lo diga y tenga pruebas. Ella logró tener esas pruebas y creo que no hay discusión en su liderazgo. En la figura de Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo de Venezuela, porque hay que llamar las cosas por su nombre, Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, está centrada la figura que la oposición venezolana designó para conseguir tener un lugar, sabiendo todos los obstáculos y todos los ardides que cometió la dictadura para que María Corina no pudiera ser la figura. Pero sabemos que la figura unificadora, la figura que aglutina y la figura que todo el mundo sigue y en la que cree, no solamente los venezolanos en Venezuela, sino todo el que sigue el curso político de ese país, es María Corina. Entonces, para ella, de mi parte, todo el respeto, y creo que a quienes todavía le quede alguna duda de que el propósito que ella dice que va a seguir hasta el final pueda ser posible, los exhorto a darse cuenta que ha dado pasos que parecían increíbles y en este momento ha logrado cosas concretas. Entonces le agradezco al instituto la oportunidad de esta tribuna para hablar de esta figura tan importante y además de eso les exhorto, por supuesto, a leer el libro del doctor Carlos Sánchez Berzaín, porque como comunicadora voy a decir qué tomo de referencia de la labor que hace el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Los periodistas no somos especialistas en nada y tenemos que conocer de todo un poco para poder escribir y poder hablar. Y realmente, con cada uno de los ensayos que Carlos Sánchez Berzaín escribe, que se publican en muchos medios, pero entre ellos tengo el honor de que se publiquen en Diario Las Américas, uno tiene la oportunidad de aprender y de adquirir herramientas para darse cuenta cuál es la esencia de lo que estamos defendiendo, de lo que estamos hablando, y por eso les recomiendo a todos la lectura de este volumen titulado Persistir y Resistir, y muy importante, está integrado por ensayos que están escritos por la libertad de los diferentes países y del continente en general. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por contribuir a la comprensión del liderazgo de María Corina Machado y quiero aprovechar para darle la bienvenida a María Teresa Morín, representante de María Corina Machado aquí en los Estados Unidos. Corresponde ahora a Ricardo Israel comentar sobre el legado de Fernando Villavicencio. Ricardo es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, presidente del Fondo Editorial y del Comité Pro Democracia. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Qué buen título y qué bien sintetiza este libro, uno más, de la muy prolífica pluma o quizás computadora de Carlos Sánchez Berzaín. Qué bien se relaciona persistir, máquina de escribir me dice, felicitaciones, qué bien se relaciona persistir y resistir con la libertad. Persistir en mantenerse firme, constante, es perseverar, insistir, proseguir, continuar, empeñarse, hasta obstinarse o porfiar. Es lo contrario a desistir, a renunciar. Es durar por largo tiempo, es mantenerse, perdurar, permanentemente continuar y conservarse. Por su parte, resistir es tolerar, aguantar, sufrir. Es también combatir pasiones desbocadas. Puede ser, por lo tanto, contener o moderar. Exactamente lo contrario de sucumbir. No solo oponerse,
también soportar, aguantar, y que bien refleja la vida de Fernando Villavicencio en el Ecuador. Me atrajo apenas lo vi en el escritorio de Carlos Sánchez como director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Me alegro de haber sido invitado a esta presentación para hablar de un gran ecuatoriano. Nació el 11 de octubre de 1963 y fue asesinado con 3 disparos en su cabeza el 9 de agosto del año 2013, mientras hacía campaña para la presidencia de Ecuador. 2013, perdón. 2023, perdón, me equivoqué al escribir. 2023. Hacía campaña para la presidencia de Ecuador. Fue muchas cosas y tuvo muchos oficios en su vida. Tuvo una larga y destacada trayectoria en los asuntos públicos de Ecuador, casi siempre denunciando la corrupción y quienes se consideraban intocables desde el poder. Fue un testimonio de lucha contra la impunidad. Villavicencio estudió periodismo y comunicación social. Fue dirigente sindical, periodista, legislador, activista, candidato presidencial. Debió solicitar asilo político en el Perú ante la persecución inclemente de Rafael Correa, quien lo acusó falsamente en tribunales. También debió refugiarse en una comunidad indígena en la Amazonía por varios meses, perseguido por el mismo motivo y por la misma mano de Correa. Quienes le dispararon recibieron sentencias entre 34 años y 4 meses y 12 años. Pero en la sentencia faltaron nombres de quienes dieron la orden, y pocos dudan de la responsabilidad e inducción de aquel que estuviera una década en el poder, ya que, parafraseando a Neruda, los nombres se conocen, comillas, de todos y cada uno, sobre todo de uno, escribió alguna vez Neruda, figuren o no en la sentencia. En la página 202 del libro, y esto lo quiero destacar, Carlos Sánchez reproduce lo que escribiera pocos días después del asesinato de Villavicencio, y nos dice que, comillas, matar a quien amenaza la impunidad es práctica reiterada del sistema dictatorial de crimen organizado transnacional, crimen que tiene un marco político. Agrega que Villavicencio fue la víctima más reciente de una metodología que mató antes a Osvaldo Payá en Cuba, al fiscal Nisman en Argentina, al general Baduel en Venezuela, preguntándose ¿quién sigue? El libro hace muy bien que se imprima la fecha en que se publica cada capítulo o columna, ya que al escribir solo 4 días después del asesinato, y esto quiero destacarlo, demuestra como analista un muy buen conocimiento de la materia sobre la que escribe, ya que informa exactamente lo que surge de la investigación policial y de la parte resolutiva de la condena judicial. Carlos Sánchez avanza hacia la definición de narcoestado y nos dice que lo siguiente, comillas, influenciados de manera importante por el poder y la riqueza del narcotráfico, dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios y miembros de las redes de producción o tráfico de drogas, cierre de comillas. Lo que queda establecido cuando en el actual gobierno de Daniel Noboa se produjo un enfrentamiento total entre las instituciones del Estado y las bandas del crimen organizado y del narcotráfico. Para Sánchez Berzaín, en los gobiernos de Correa, Ecuador se transforma en un narcoestado y con Lenín Moreno retorna a la democracia. Durante el decenio de Correa, el más importante y valiente opositor fue Fernando Villavicencio. Le costó persecución, exilio y la muerte. Agradezcamos el libro y despidámonos con lo que decían los romanos en el primer siglo de nuestra era. Comillas, la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.
Cierre de comillas. Vinculémoslos esta opinión con lo que escribió un conocido dramaturgo alemán del Este durante la Guerra Fría. Envejeció mal Bertolt Brecht y perdió presencia con la desaparición de su país, pero lo sobrevivió un párrafo que parece que hubiera sido escrito para Fernando Villavicencio. Comillas, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por esa hermosa semblanza de Fernando Villavicencio a Ricardo. Corresponde ahora hacer la presentación del libro al reverendo Marcos Antonio Ramos. El reverendo Ramos es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, historiador, ensayista, clérigo y profesor, doctor en Historia y Teología, especialista en la relación histórica entre la República Dominicana y Cuba y conocedor del desarrollo político de Puerto Rico, como también experto en la dimensión religiosa de los pueblos del Caribe. Bienvenido, doctor Ramos. Muchísimas gracias a todos, pero quiero de manera especial saludar a los que se unen hoy con su presencia al instituto. Soy uno de los más recientes miembros del Consejo, pero en esta ocasión me siento como un antiguo miembro, porque veo rostros de gente que yo aprecio y con los que he trabajado a través del tiempo. Amigos y amigas, mejor dicho, amigas y amigos con los cuales he tenido la oportunidad de hacer algo, tal vez no lo que debía haber hecho, pero haber hecho algo por la causa de la libertad. Una libertad de la cual, aunque he residido por tantos años en el exilio, es para mí muy larga, porque aún antes de la toma del poder de la revolución, que ya no sé ni cómo llamarla, de Cuba, ya yo no, mi familia, mis padres y yo no estábamos en ese, no nos habíamos situado en esa onda. Es una causa para algunos de ustedes llena de sacrificio. Y yo les felicito por su fidelidad, por su persistencia, por su resistencia. Y estoy ahora ya entrando en el título del libro de mi amigo, quien es el culpable de que yo sea miembro del instituto, que ya conocía, porque muchos de ustedes se han convertido hace tiempo en mis maestros. Los leo, doña Beatriz, doctor Israel, todos ustedes los que escriben, Carlos, lealmente, fielmente, porque lo merecen. Y doy gracias a Dios por estar entre ustedes. Además de haber sido encargado de escribir el prólogo de los ensayos contenidos en el libro Persistir y Resistir del doctor Sánchez Berzaín, se me concede ahora la oportunidad de ser uno de los presentadores ante tan selecta concurrencia. Aprovecho también para saludar a quienes nos han ofrecido hoy mismo valiosas exposiciones muy superiores a lo que yo pueda señalar. Aunque se me presenta en el programa como el presentador, ya ustedes lo han presentado y lo han hecho muy bien. Me considero, pues, un estudiante más.
y alguien que desea, como todos ustedes, honrar a María Corina Machado, honrar a Villavicencio y sobre todo en lo personal a mi amigo de toda la vida casi, Carlos Alberto Montaner. Aunque Valladares lo conoció antes que yo, pero yo he estado relacionado con Carlos Alberto desde mucho antes de ser el editor. Y agradezco que él fue el editor de uno de mis primeros libros. No le voy a decir cuándo porque voy a estar revelando la edad mía que ya es avanzada. Pero ustedes me han preparado el camino, es decir, no tengo una tarea demasiado complicada porque ustedes han sido buenos presentadores. Se han expuesto ya cuestiones que merecen la mayor atención. Y todos nosotros damos una calurosa bienvenida a este libro. Además está decirlo porque en realidad el libro se presenta a sí mismo. Y el prólogo que me tocó el privilegio de escribir contiene solo algunos pensamientos, ya que el contenido es extenso. Y yo planteé en ese prólogo algo que es muy real para mí y que debo reconocer. En primer lugar, que el doctor Sánchez Berzaín debe ser admitido como miembro de una de las 3 academias de la lengua española a la que yo pertenezco. Es decir, el doctor Sánchez Berzaín domina el español mucho mejor que yo. Quiero reconocerlo. Así que Laín Entralgo se equivocó cuando me nominó como académico correspondiente de la española. Usted debía ser miembro de todas esas academias. Pero sobre todo, doctor, usted es un gran comunicador y un excelente maestro. Todo eso se refleja en el libro, desde la primera página, desde el primer momento. Consciente como pocos de los detalles más profundos de la situación que estamos viviendo en el hemisferio occidental, por no extenderme hacia todo el planeta. Y tomo, por ejemplo, el caso de el bravo pueblo venezolano, esa patria de Bolívar y de Andrés Bello, que en este instante en que estamos reunidos libremente en este lugar ya llamado correctamente Templo de la Cultura, en este momento sufre ese pueblo. Doña Beatriz, ese pueblo que yo también quiero tanto, aunque no he viajado tanto allí como a la República Dominicana, pero que yo quiero mucho. Y todos nosotros queremos. Y todos nosotros reconocemos su historia. Y todos nosotros nos sentimos llenos de dolor y a veces de santa ira por lo que allí sucede. Sí hay regímenes que pretenden recibir el mismo reconocimiento que se le otorgaba a experiencias que quizá pueden ser calificadas hasta cierto punto de democráticas. En un pasado no demasiado lejano, prevalecía el método de apelar a nombres, que por cierto a mí nunca me apelaron, perdonen que diga algo personal, a nombres como período revolucionario, gobierno revolucionario, proceso revolucionario. Eso nunca ha formado parte de mi vida. Pero he tenido que vivir en ese entorno o relacionado con el mismo. En nuestra América, como prefería llamarle Martí, los golpes de Estado eran calificados a veces de revoluciones y los más peligrosos demagogos como líderes revolucionarios. Y no quiere decir que todo en la palabra revolucionario sea malo, ni que exista alguien que pueda llamarse revolucionario en una forma aceptable, correcta y tal vez hasta heroica, pero mucho cuidado con todo eso. A pesar de las mayores verdades políticas de nuestro tiempo y de todos los tiempos, experiencias como la del castrochavismo
Tiranías como la venezolana, la boliviana, la nicaragüense y por supuesto, don Diego Suárez, mi amigo, la cubana, son aceptadas y glorificadas por gobiernos que quizás puedan alegar sus triunfos mayores o menores en urnas electorales, todo eso con signo de interrogación, que jamás pretendieron vivir plenamente la experiencia que afirman representar. Sí, tenemos ante nosotros tantas realidades, tantas situaciones. Somos contemporáneos de uno de los hechos más abominables de los últimos años, y vuelvo a mencionarlo, lo ocurrido hace días con motivo de la escandalosa imposición electoral en Venezuela. No una antigua forma de colonialismo, sino los efectos de un nuevo estilo de imponer tiranías. La lectura de este libro revela detalles que muchas veces no son lo suficientemente advertidos por la gente. Cuestiones que realmente son absolutamente indispensables en cuanto a conocimiento. Y hoy, gracias, en esta ciudad, doña Ileana, por el diario Las Américas, que desde el primer momento se ha enfrentado a todo ese tipo de... Chicos, la verdad que la palabra ni siquiera le merecen ser llamados regímenes. No sé cómo llamarle, pero bueno, ustedes me ayudarán algún día a encontrar una palabra mejor que esa. Siempre han estado frente a todas esas, siempre han estado frente a todas esas desviaciones, a todos esos nombres que a mucha gente les impresiona. Sí, afortunadamente en esta mañana que se va convirtiendo en mediodía, nosotros reconocemos que el libro del doctor Sánchez Berzaín, además de ser un libro de denuncia, es un texto que merece ser estudiado en los altos niveles de formación universitaria. Después de más de 40 años, me sigo acercando a mi edad, pero casi que hay que doblar el número. Por más de 40 años de profesor de historia latinoamericana, me fascinaban aquellos textos que merecen todavía reconocimiento y que menciono con mucha frecuencia. Empezando por Tannenbaum, con quien no siempre he estado de acuerdo, pero los grandes, Luis Alberto Sánchez, Carlos Pereira y tantos otros. Pero ya hoy es absolutamente necesario utilizar textos como este libro, y voy a repetir la palabra, utilizar estos textos como textos en las universidades y escuelas superiores, para poder saber qué es lo que realmente ha pasado en las últimas décadas, cómo eso ha afectado nuestras vidas. Sí, yo quiero, porque el tiempo va rápido, decir que hay que, sí, hay que resistir y hay que persistir. Doctor Sánchez Berzaín, no tengo cómo agradecerle haberme encargado el prólogo, concederme el honor de esta presentación cuando hay tantas personas mucho más capaces que han tenido participación en la vida política. Yo he sido simplemente un observador, un comentarista. Pensaba que ya podía dedicar el resto de mi vida a actividades como las que se me han encargado en entidades como el Sistema Bautista de Hospitales, ya mencioné las academias, pero ahora reconozco que hace tiempo, cuando mi gran amigo Montaner me empezó a hablar de esto, y me habló también don Diego y otros más, quizás
Armando Valladares en algún momento me habló de eso. Debí ya haberme unido de alguna forma a este instituto. Me honro en pertenecer. Me honro en haber escrito el prólogo. Me honro en ser amigo del autor. Y agradezco la oportunidad de conocer a miembros de su familia en esta mañana. Y agradezco a Dios conocerles a ustedes y desearles a cada uno las grandes bendiciones de Dios, de la divina providencia y de la vida misma, que debe ser mucho más de aquello que dijo Augusto César ante morir, una comedia, un drama. Es la experiencia en la cual todos hemos participado, estamos participando todavía. Gracias, Carlos. Gracias, amigas y amigos. Y todo lo bueno para ustedes. Persistamos y sigamos resistiendo. Adelante. Le agradecemos al doctor Ramos esas inspiradoras palabras y ahora le vamos a pedir al autor del libro, Carlos Sánchez Berzaín, que nos dirija unas palabras. Gracias. Empiezo agradeciendo la asistencia de todos los presentes, gente importante, amigos y sobre todo grandes luchadores por la libertad y la democracia. Agradezco a Books and Books, que es el mágico centro clásico en esta parte del mundo para leer y para tener acceso a los libros. Pero también agradezco al Inter-American Institute for Democracy, cuyo fondo editorial publica este libro. El Inter-American Institute for Democracy, si ustedes ven la gente que lo compone, es sin duda hoy día uno de los más importantes centros de pensamiento de las Américas. Desde Carlos Alberto Montaner, que ya no está con nosotros, hasta la gente que está activa y nuestra más reciente incorporación, el reverendo Tony Ramos, verán ustedes gente que siempre ha pensado y que siempre ha luchado por defender lo que piensa. Persistir y resistir con esta tapa, con esta presentación que está dedicada a tres amigos, a tres luchadores por la libertad, Carlos Alberto Montaner, Fernando Villavicencio y María Corina Machado, quiere poner de relieve en mi libro la personalidad de tres personas caracterizadas por su liderazgo, por su ejemplo y por su valentía. Carlos Alberto Montaner, hay un ensayo dedicado a él, escrito a los pocos días de su partida, resumido como generosidad, talento y valentía. Ustedes ya han dicho todo lo demás. Amigo mío, con el que precisamente a lo largo de los años de su permanencia aquí en Miami, hablábamos del título de este libro, de esto que hoy día se ha vuelto un título de libro, porque la vida en el exilio y la lucha contra el crimen organizado que ejerce como dictadura y que ha tomado el poder el gobierno en varios países no es fácil. Ellos tienen el monopolio de la violencia, de la comisión diaria de crímenes con lo que se llama terrorismo de Estado, del engaño con narrativas falsificadas que les consigue hasta buena imagen a nivel internacional y de la impunidad. ¿Cómo se puede luchar contra ese aparato que además está sustentado con recursos ilimitados por el crimen, por el narcotráfico, por la migración forzosa, por el secuestro, por la rapiña, por todo tipo de crímenes que producen dinero? Solo se puede luchar como lo hace esta gente. Carlos Alberto Montaner, que en los momentos de dificultad del exilio decía: Carlos, hay que persistir.
Hay que resistir y volver a persistir. O como lo hace Fernando Villavicencio, a quien tengo dedicado un trabajo escrito, como se ha dicho aquí, a los pocos días de su asesinato, donde sostengo y demuestro que el asesinato de Villavicencio en el Ecuador es una repetición del socialismo del siglo XXI. ¿Quién sigue? Y este ensayo no se limita a sospechar, acusa. Acusa al socialismo del siglo XXI, representado por Correa y su grupo criminal en el Ecuador. Acusa a Cuba, representada por los Castro y Díaz-Canel. Acusa a la dictadura de Venezuela, en la persona de Maduro, Diosdado Cabello y su entorno. Acusa la complicidad de Petro en Colombia y acusa a las dictaduras de Ortega en Nicaragua y de Evo Morales y Arce Catacora en Bolivia como responsables de este crimen. Aquí en el Ecuador se ha condenado a los autores materiales, a los sicarios, no sin antes matar a más de la mitad de ellos en las mismas cárceles del Ecuador, lo que demuestra la capacidad criminal y el grado de peligrosidad del grupo de delincuencia organizada transnacional que se presenta bajo el rótulo político de socialismo del siglo XXI y el alias de Castro-chavismo. Y la tercera imagen es la de María Corina Machado, que es la única líder de este grupo que he escogido, viva, que además está en plena batalla, que está librando la batalla por la liberación de Venezuela y a través de eso por la liberación de las Américas. Porque el resultado de lo que pase en Venezuela no solo va a afectar a Venezuela y a los venezolanos, va a determinar por lo menos el curso de los próximos 25 años de la historia en las Américas, en todas las Américas, Estados Unidos, Canadá, la América anglosajona y Latinoamérica, porque quienes quieren mirar como cosa que no es de ellos, desde América del Norte al tema venezolano, tienen nomás que recordar que uno de sus principales problemas es su frontera, que han sido víctimas en los últimos años de la mayor del mayor ataque y de la mayor invasión a través de la migración forzada, y que esa migración forzada tiene una sola causa, las dictaduras. Que el momento en que desaparezcan las dictaduras en las Américas, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, habrán desaparecido las causas que generan esta presión, que está destrozando economías, que está destrozando seguridad y que está atacando las sociedades de todas las democracias de los países de las Américas, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México y todo lo demás. Por eso este libro se concentra en la imagen de estos tres líderes, que son tres guías, que son tres ejemplos, a los que yo califico brevemente: Montaner, talento y generosidad; Villavicencio, un mártir, porque lo han matado cuando estaba ganando la elección en el Ecuador. Hoy día sería el presidente del Ecuador. Con un mensaje que quiero repetir sobre el particular: el socialismo del siglo XXI mata. Ahí hay una larga lista de la gente que ya ha matado. Villavicencio es uno de los últimos, pero hay 27 muertos más en Venezuela en las últimas semanas por el asesinato de mantener la dictadura castrochavista en Venezuela. El socialismo del siglo XXI mata y por lo tanto no es política, es crimen. Y el tema de María Corina Machado, en que el ensayo que yo realizo, he escrito muchos más, pero este me parece importante, refleja un momento en el que María Corina gana la elección primaria en Venezuela. Y dice: el retorno a la democracia en Venezuela depende de proteger la libertad y la vida de María Corina Machado. Y ahí estamos hoy día. Durante todo este año, María Corina Machado ha derrotado sucesivamente a la dictadura. Hoy día le acaba de infligir otra derrota. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha sido recibido por el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que hasta hace unas horas se rehusaba a reconocer el resultado en Venezuela, pues le ha dado una recepción oficial, lo ha recibido oficialmente y lo ha tratado como presidente electo de Venezuela. Nueva derrota.
después de una jugada magistral de estrategia que consistió en sacar de las manos de la dictadura venezolana al presidente electo para que bajo protección de la Unión Europea pueda estar en un lugar donde no lo apresen, donde no lo torturen, donde no lo maten, para tomar el poder el 10 de enero del próximo año, que es cuando corresponde. Dicho eso sobre estos tres personajes, y con los agradecimientos a Tony Ramos, que debería llamarse Modesto, no Antonio, a Tomás Regalado, a Ileana Labastida y a Ricardo Israel por haberme abreviado el tiempo de hablar de estas tres personalidades tan importantes, todos amigos personales, todos amigos del instituto, todos parte de este esfuerzo que es interamericano. Déjenme hablarles brevemente del contenido del libro. El libro tiene 57 ensayos. Y los 57 ensayos están clasificados en democracia, elecciones, organizaciones internacionales, la Primera Guerra Global y después países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala y Venezuela. En los ensayos sobre democracia están todos los países de las Américas, incluidos Estados Unidos y Canadá. Déjenme dejarles el título de alguno de estos ensayos, que algunos han sido ampliamente publicados por Infobae, por el Diario Las Américas y por otros medios, y otros han pertenecido a entregas especiales que yo he hecho o aparecen recién en el libro. Las democracias siguen ausentes en la lucha de los pueblos contra las dictaduras. Escribía yo hace menos de un año. Hoy día parece que menos, porque las democracias, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Chile, que en su momento se caracterizó por ser paradictatorial, Perú, Uruguay, Paraguay, Panamá, El Salvador, Costa Rica, la Unión Europea, están menos ausentes en la lucha de los pueblos contra las dictaduras, están participando, importante. Otro título: los gobiernos paradictatoriales en las Américas. Paradictatorial quiere decir gobierno democrático, elegido en democracia, pero al servicio de las dictaduras. Qué triste papel el de Lula, paradictatorial del Brasil, el de Petro, paradictatorial de Colombia, y el de López Obrador, que cierra su mandato siendo un paradictatorial y un servil de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Pero ¿saben qué es lo bueno de esto? Están en evidencia. El mundo ya no duda que Lula, Petro y López Obrador son sirvientes de las dictaduras. ¿Por qué? Porque le están pagando a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua el haberles dado dinero mal habido para que tomen el poder. Otro título: la propiedad privada es un derecho humano y es elemento esencial de la democracia, que mereció incluso un foro en el Inter-American Institute for Democracy, porque la gente tiene vergüenza de la propiedad privada, cuando no hay libertad sin propiedad privada. La propiedad privada es la esencia de la libertad. Si no eres dueño de algo, no vas a ser nunca libre. Pero hay que perder la vergüenza de defender la propiedad privada, y no hay que aceptar que los gobiernos populistas, que después se convierten en dictaduras, nos regalen cosas haciéndonos creer que somos propietarios, acostumbrando al pueblo a la dádiva en vez de promover la energía productiva de cada ser humano para tener su propiedad privada y para ser rico si puede. Porque la riqueza tampoco es una vergüenza. Otro título: las dictaduras son la causa de la migración forzada del siglo XXI en las Américas. Está explicado. En materia de elecciones, ustedes van a encontrar en este libro el concepto de dictadura electoralista desarrollado, que es un concepto que yo aporto al estudio de la ciencia política y la sociología en este siglo. Dictadura electoralista es simplemente un sistema creado por el socialismo del siglo XXI, donde el pueblo vota pero no elige. Llevan a toda la gente a votar, pero las dictaduras controlan la inscripción, controlan los jueces, las autoridades electorales, controlan incluso quiénes van a ser candidatos, lo que han hecho con María Corina Machado. Tienen su oposición funcional, que es otro concepto que hemos desarrollado, y finalmente tienen el manejo de los números, como ha intentado hacer Maduro el 28 de julio y siguientes, donde pueden falsificar el resultado, y sobre eso
falsificar una narrativa y sobre eso masacrar para quedarse en el poder, que es la agenda que se ha aplicado siempre en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y 10 años en el Ecuador en este siglo, y que ahora no se aplica más en Venezuela porque el pueblo venezolano está ganando. En terrorismo de Estado, lo que es el terrorismo de Estado judicializado, y un concepto importante que dice la ideología y la política son antagónicas e incompatibles con el crimen organizado. Cuando vean ustedes los dictadores de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, no les den calidad política. No tienen ideología, son criminales. ¿Cuál es la ideología? La ideología de perseguir hoy día a la gente, torturarla mañana, de asesinarla. La ideología que ha puesto fuera de Venezuela 8 millones de venezolanos y que quiere poner 3 o 4 más para que los venezolanos se asusten y no defiendan el triunfo del 28 de julio. La ideología cubana que ha vaciado la mitad de la población de Cuba los últimos 65 años. No es ideología, son criminales. Lo mismo que han hecho en Bolivia, que hoy día está prácticamente incendiada, haciendo desaparecer el gas y convirtiéndola en un país miserable, como la dictadura cubana hizo desaparecer el azúcar y como la dictadura venezolana hizo desaparecer el petróleo. El concepto de Primera Guerra Global, que hay que leerlo, que es un aporte que yo hago en el sentido de explicar que con la invasión de Rusia a Ucrania se abre el primer frente de la guerra global, que se llama global porque es una guerra donde hay un frente reducido, donde hay lucha armada solamente entre 2 grupos, pero que nadie en el mundo globalizado está excluido de esa confrontación. O sea, el concepto de neutralidad clásico del derecho internacional, que tiene 2 elementos, no participación y el hecho de mantenerse separados de la confrontación, no se aplica. Es toda la ayuda de Occidente y prácticamente en Ucrania y Rusia se está confrontando todo Occidente, Ucrania apoyada por la OTAN, por Estados Unidos, solidarizada por el Japón, y la invasión rusa con la ayuda de todas las dictaduras de Irán, de China, del terrorismo palestino, etc. El segundo frente se abre con el ataque de Hamas al pueblo israelí, y no hay que permitir que el tercer frente sea Venezuela, porque eso es parte de la estrategia del grupo criminal global. Otro concepto, el socialismo del siglo XXI inició la conspiración contra Milei, está en pleno curso, hay que poner atención a eso. En Bolivia, la dictadura subordinada a Cuba, la boliviana, entrega a Bolivia a Rusia, China e Irán, ya ha sucedido. El litio boliviano y los recursos estratégicos, uranio, entre esos, están en manos de Rusia y China, y nadie ha dicho nada. Y han firmado un convenio que han convertido a Bolivia en el centro militar de Irán, en pleno curso, todo público. Brasil, Lula vulnera la Constitución y somete a Brasil a las dictaduras que violan los derechos humanos. Colombia, Petro repite en Colombia el exitoso plan castrochavista aplicado en Venezuela, Bolivia y Nicaragua: empobrecer, dar miseria y levantar el populismo para hacer a la gente ociosa primero y miserable después. Cuba, el 11 de julio del 2021 el pueblo de Cuba inició el inexorable fin de la dictadura. Por eso hay que persistir y resistir, porque ha empezado y si nos cansamos no va a terminar. Y otro sobre Cuba, la libertad y la seguridad de las Américas pasan por la liberación del pueblo cubano. En Ecuador el tema del asesinato de Villavicencio y en Venezuela el ensayo sobre María Corina Machado. Termino diciéndoles que esto de persistir y resistir tiene un límite. Y el único límite es la victoria. El final que llama María Corina Machado es la liberación de los pueblos. María Corina está desarrollando hoy día una acción libertadora, como la que fue empezada hace poco, más o menos 200 años en Venezuela, por los libertadores que terminaron liberando 5 países de las Américas. Solo que, concluyendo como tiene que concluir este proceso, va a ser liberar toda la América, porque hoy día la lucha del pueblo venezolano en Venezuela está disputando un tema que es muy grave, y es que la dictadura cubana está defendiendo su sobrevivencia en Venezuela, con la sangre de los venezolanos, porque si cae el dictador Maduro, que ya está
60% caído y avanzando, la dictadura cubana también cae. Porque se sabe que si el 10 de enero del próximo año se posesiona sin condiciones el ganador de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, lo que va a pasar es que la dictadura cubana tiene el tiempo contado. Porque pierde no solamente su principal plataforma y su principal centro geoestratégico de expansión, porque la liberación ha comenzado y no se detiene hasta que Cuba, Nicaragua, Bolivia sean pueblos libres y se acaben además los gobiernos paradictatoriales. Esa es la importancia de esta épica que se está desarrollando hoy día en Venezuela en tiempo real y a la que toda la gente que quiera libertad en el mundo y toda la gente que quiera futuro para sus hijos en las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, tiene que apoyar. Por eso, persistir y resistir es hasta recuperar la libertad, que no es otra cosa que la normalidad. En el siglo XXI nos hemos acostumbrado a la anormalidad, a que los criminales tomen el poder, a que maten, asesinen y torturen y tengan impunidad, a que roben lo que quieran, a que se presenten en foros internacionales y defiendan el narcotráfico, como lo ha hecho Chávez, como lo ha hecho Maduro, como lo ha hecho Evo Morales, como lo ha hecho Castro, como lo ha hecho Díaz-Canel, como lo hace Ortega. Eso es la normalidad. Persistir y resistir hasta volver a ser normales, que quiere decir ser libres, defensores de la libre opinión, defensores de la propiedad privada, creando un futuro para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Gracias. Bueno, agradeciéndoles a todos su presencia, damos por terminado este acto de presentación del libro Persistir y Resistir, Ensayos por la Libertad. Gracias.